Muy bien, en esta oportunidad, jóvenes, lo que vamos a hablar es acerca de medidas de posición central. Una medida de posición central nos indica dónde yace la mitad del conjunto de datos. Las tres medidas más comunes utilizadas son la moda, la mediana y la media. Hablemos de la primera de ellos. La moda es el valor que se presenta más frecuentemente en un conjunto de datos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, hallar la moda de este conjunto de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Si ustedes se dan cuenta, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 datos. De los 13 datos debe haber un número que se repite con mayor frecuencia. Si usted se da cuenta, acá hay 3 veces 15, hay 2 veces 17, son los que más se repiten, y lo cual, como se repite más veces, sería el 15. Respuesta, dice acá, la moda es 15. Aparece 3 veces, ocurre con más frecuencia que cualquier otro número. Se nos brinda una tabla de frecuencias, tengo dos acá, me dice en el ejemplo, halle la clase modal. La clase modal, recuerda que va a ser el intervalo de clase, y la moda o la moda también de esta tabla de frecuencias. El primero que me está dando, acá me está dando los goles que hace algún equipo y el número de goles, ¿no?, que va a anotar. 0 goles, 4 equipos. 1 gol, 7 equipos. 2 goles, 3 equipos. 3 goles, 3 equipos. Y 4 goles, 1 equipo. Me está pidiendo acá ¿cuál es la moda? ¿Qué es la moda? La moda es el dato que se presenta con mayor frecuencia. El mayor frecuencia en este conjunto de datos sería, si usted se da cuenta ahí, ¿cuál sería? El número 7. Y el número 7 corresponde a ¿qué cantidad de goles? A 1. Por lo cual la moda es un gol. No vaya a cometer, como de acá te está indicando, que la moda sea 7, no. La moda va a ser un gol, se refiere acá a la clase modal. La clase modal sería 1. En la siguiente tabla me da el tiempo y acá me da la frecuencia. Tiempo versus frecuencia. Hay un intervalo de clase que me está dando entre 0 y 5, que vale 1. Entre 5 y 10 vale 5. Entre 10 y 15, 6. Entre 15 y 20 vale 7, entre 20 y 25 me da 6. Me está pidiendo allá la moda. Recuerda la moda, el que tiene mayor frecuencia. El dato que tiene mayor frecuencia o el intervalo que tiene mayor frecuencia sería para nuestro caso 7. Entonces la clase modal sería mayor o igual que 15 y menor que 20. Y esta sería la respuesta si usted se da cuenta acá. La clave es, o la clase modal es ese valor que estamos mostrando ahí. Hay otros contextos o otras situaciones en las cuales vamos a utilizar una fórmula para poder determinar la moda. Acá tenemos la fórmula, me dice que la moda va a ser igual al límite inferior de la clase modal más el ancho de clase, factor de la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior a ella, de sub 1, sobre la suma de d sub 1 más d sub 2. d sub 2, recordemos que es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia de la clase siguiente. Entonces vamos a ver primero, vamos a encontrar dónde podemos encontrar la moda. La moda, recuerda que es el dato que tiene mayor frecuencia. Entonces busquemos el dato que tiene mayor frecuencia. El total no cuenta. Acá en este caso tengo el mayor dato o el mayor frecuencia sería 10. Y la clase modal sería obviamente cerrado en 30 hasta 40. Pero me pide hallar, ¿qué cosa? Me pide hallar la moda. Ya sabemos acá el límite inferior de este intervalo, para nuestro caso sería 30, ¿no? 30. El ancho de clase es la diferencia de los intervalos. 40 menos 30 sería 10. Ya tenemos el ancho de clase que va a ser 10. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber la diferencia entre la frecuencia de la clase modal. La frecuencia de la clase modal es este 10 y la frecuencia de la clase anterior a ella. La frecuencia de la clase anterior a ella, ¿cuál sería? Este número. Y el otro dice que es la diferencia entre la frecuencia modal, que vale 10, y la frecuencia de la clase siguiente. La siguiente sería 8. La diferencia. Esas diferencias lo vamos a calcular acá en la parte de abajo. Si usted se da cuenta acá, D1 va a ser igual a ¿qué cosa? La diferencia de la clase modal con la frecuencia
de la clase modal anterior a ella, que sería 2, que sería 10 menos 2 sería 8 acá. El siguiente, D2 va a ser la diferencia de la frecuencia modal y la frecuencia modal siguiente, que sería 10 menos 8, que sería 2. Como ya tenemos esos datos, lo único que nos queda es reemplazar para poder determinar la moda. La moda va a ser igual a límite inferior de la clase modal, que vale 30, estoy colocando acá 30, más el ancho de clase que hemos hallado, la diferencia de estos dos intervalos, que vale 10, por D1. D sub 1 hemos hallado que vale 8, sobre D sub 1 más D sub 2. D sub 2 vale 2. Resolviendo esta ecuación, acá 10 con 10 se cancela, me estaría saliendo 30 más 8, que sería 30, 38. La otra medida de tendencia central sería la media o la media aritmética también. La media es la suma de los números dividido por el número del conjunto de datos. Suma de todos los datos sobre el número de datos. La media de 89, 73, 84, 91, 87, 77, 94. La suma de estos números. ¿Cuántos números tenemos? 7 números. La suma de estos 7 números sobre 7, ese va a ser la media. En el bachillerato internacional lo denominan con esta letra NU, ¿no? Esta letra NU. La media sería 85, ¿no? En la parte B, igual la suma de estos 6 números sobre 6. Ese sería 25 sobre 6, 4,10. Si es que se nos pide en una tabla de distribución de frecuencias, como es este caso, el segundo ejemplo, me dice halle la media de cada conjunto de datos que se muestra a continuación. En este caso nos está dando, son datos que están agrupados en una tabla, por lo cual el procedimiento va a ser de la siguiente forma. Me da una fórmula en el cuadernillo de datos de la sumatoria de ¿quién? De la frecuencia absoluta por la marca de clase sobre el número de datos, que es la suma de la frecuencia absoluta. Total, la suma total, recuerda que me da el número de datos. Entonces lo único que nos queda es reemplazar ahí. En este caso no me está dando la marca de clase, pero sí me está dando el número de datos. Bueno, acá ya lo tengo, ¿no? La Fn, que está multiplicando la suma, ¿no? Entonces se da cuenta, 0 por 11, acá está resolviendo, ¿no? O 0. 1 por 10 me sale 10. Estoy sacando el producto de cada uno. 2 por 19 me sale 38. Y 3 por 10 me sale 30. Finalmente lo voy a sumar el total. El total de estos me estaría dando, si usted se da cuenta, 78. Finalmente lo que me está pidiendo es hallar la media. La media va a ser la sumatoria de la frecuencia absoluta por marca de clase sobre la sumatoria de la frecuencia. Sería 78 sobre 50, que sería 1,56. Acá también te está indicando algunas cosas para que usted pueda entender mejor. La parte B. En la parte B, la misma lógica. Para este caso tenemos que hallar primero la marca de clase. La marca de clase, recuerda que va a ser la suma de los dos intervalos sobre 2, o la semisuma, ¿no? Vamos a la parte de abajo. Acá vamos a trasladar esta tabla. La frecuencia nos está dando ya por dato. Y voy a hallar el punto medio, ¿no? Voy a hallar el punto medio. En este caso vamos a hallar la marca de clase que nosotros lo conocemos, que va a ser igual a la suma de 12 más 10 sobre 2. 12 más 10 sería 22. 22 sobre 2 sería 11. Ya tenemos. Continuamos. La semisuma de 12 más 14 me estaría dando 26. Sobre 2 sería 13. Recordemos que es la marca de clase. Hemos hecho en el video anterior. 14 más 16 me está dando 30. Sobre 2 me estaría dando 15. 16 más 18 me estaría dando 34. Sobre 2 me está dando 17. Esas serían las marcas de clase. Pero me dice por fórmula que la media va a ser igual en estos datos agrupados en la tabla el producto de la frecuencia por la marca de clase. Entonces multiplicamos 4 por 11, 44. Siguiente, 8 por 13 me está dando 104. 5 por 15 me da 75, 3 por 17 me da 51. Finalmente hallamos el total. El total de la frecuencia me sale, si usted se da cuenta, está saliendo 20. Y el total del producto de la frecuencia absoluta y la marca de clase me sale 274. Lo único que nos queda es reemplazar para hallar la media, sería 734, que es el resultado del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase, la suma, sobre 20. Y eso me sale 13,7. Y así es sencillo. Continuamos. Tenemos otro ejercicio acá para hallar la media aritmética también.
o la media, que es la suma de todos los valores de los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el número de. Acá, si usted se da cuenta, primero hallamos ese producto, similar a los casos anteriores, y hallamos los totales, y lo único que vamos a dividir es el total de este producto sobre el total de la frecuencia absoluta. Sería 218 sobre 20, me sería 10,9. Ahora vamos a hablar acerca de la mediana. La mediana es el número del medio. Cuando los números de un conjunto de datos es par, la semisuma de los dos números, ese sería la mediana. Veamos dos ejemplos acá. Dice, halle la mediana de este conjunto de datos. Primero tendríamos que ordenarlo, ¿no? Acá abajo está ordenando 2, 5, 7 en forma ascendente. ¿Cuántos números tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Tenemos 15 números. Y el número que está en el medio sería, si usted se da cuenta, el número que estaría en el medio sería en forma ascendente 23. Y ese sería el valor de la mediana. Si es que se nos da en una tabla de distribución agrupado, como en este caso, este ejemplo de acá del costado, hay dos formas de poder determinar la mediana. La primera forma les voy a explicar con este esquema que lo tengo acá al costado. Primero lo que tenemos que hacer es colocar en una recta horizontal intervalos de clase. ¿Cuántos intervalos de clase tengo acá? Por ejemplo, en este ejercicio tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 intervalos. Empezando del límite inferior hasta el dato máximo, en este caso que sería 5400, lo voy a colocar los intervalos acá en esta recta, seccionadas. Y luego voy a colocar la frecuencia absoluta que corresponde a cada intervalo. Al primero, entre 4000 y 4200 corresponde 80. Al segundo, 4200 a 4400 corresponde 120. Al tercero, 4400 y 4600, 125. Y así sucesivamente hasta que finalmente entre los datos de 5200 y 5400 corresponde 10. Y lo tenemos así. Una vez de que hemos hecho esto, hay que ver o hay que hallar la suma total de la frecuencia absoluta. Y esa suma me da el número de datos que corresponde. Y el número de datos en este caso sería 600. Como son 600 datos que tienen que estar divididos en dos partes. La mitad de eso sería 300, por lo cual lo estoy seccionando acá, 300 datos para ambos lados. Pero, ojo, esos 300 datos tienen que estar en la mitad de la frecuencia absoluta, por lo cual, como tengo acá 80, más 120 ya serían 200. 200 más 125 sería 325, ya estaría pasando los 300 datos, por lo cual la mediana estaría cayendo entre el intervalo 4400 y 4600. Por eso lo coloco acá esta flecha que está indicando la mediana. Una vez que hemos colocado eso, recordemos que el ancho de clase lo voy a colocar acá abajo, que vale 200, que es la diferencia de los límites superior y el límite inferior. Y también, ¿qué cosa? Si nosotros empezamos a recorrer de la izquierda a derecha y a sumar los datos, acá sería 80 más 120, 200. ¿Cuánto me falta para llegar a 300? Obviamente que sería 100, más ese 100 ya estaría haciendo los 300 datos. Pero yo necesito saber cuánto tengo que sumar a 4400 para hallar la mediana. Por lo cual yo voy a hacer una simple regla de proporcionalidad para poder hallar la mediana. Del esquema yo voy a decir lo siguiente: 100 corresponde a ¿cuándo? Si usted se da cuenta, 100 es el segmento pequeño y el segmento mayor acá me estaría dando entre 4400 y 4600, que sería 125. La proporción de las frecuencias con la proporción de los intervalos. 100 entre 125. Ahora con los intervalos va a ser x a ¿quién? A 200. Por lo cual, despejando ahí, x me va a salir 160. X me sale 160. De donde finalmente la mediana va a ser igual a 4400 más ¿quién? Más 160. 4400 más 160 me estaría dando 4560. Ese sería la mediana. Es el primer método para poder determinar la mediana. Muy bien, vamos a ir
a la segunda o al segundo método para poder determinar la mediana. El segundo método corresponde a aplicar una fórmula, ¿no? La mediana va a ser igual al límite inferior de la clase media más el ancho de clase de la clase media, factor del número de datos entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase que precede a la clase media sobre la frecuencia absoluta de la clase media. Esa es la fórmula que me está dando, si usted se da cuenta, para poder determinar la mediana. La misma lógica hay que hacer para encontrar la mediana. Como son 600 datos, la mitad estaría cayendo obviamente entre el intervalo 1400 y 4600. La misma lógica hacemos, trazamos una recta horizontal, lo distribuimos ahí los intervalos y también las frecuencias absolutas. La mitad de los datos estaría cayendo trazando acá entre 4400 y 4600. ¿Cuál sería ese intervalo? 4400 y 4600. Ese sería el intervalo donde está cayendo la media. Con eso ya tendríamos el límite inferior. El límite inferior sería 4400. Es uno de los datos que necesito conocer. Necesitamos saber el ancho de clase. Recordemos, el ancho de clase es la diferencia de estos dos límites. Sería 4600 menos 4400, me estaría dando 200. ¿Qué más? El número de datos me está dando ya que vale 600 entre 2. Menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase que precede, que está antes a la mediana. Antes a la mediana. Este sería la frecuencia absoluta acumulada. Antes a la mediana estaría correspondiendo el dato 200. Entonces sería menos 200, sería ahí la fórmula. ¿Sobre quién? Sobre la frecuencia absoluta de la clase media. La frecuencia absoluta de la clase media me estaría dando frecuencia absoluta clase media 125. Lo único que nos queda es operar esta operación y al final operando igual me sale la respuesta también 4560. Igual, parecido o la misma respuesta al primer método. Cualquiera de esos dos métodos usted puede aplicar al poder determinar ¿qué cosa? La mediana. Ahora vamos a hacer un ejemplo de aplicación ya para casi culminar el video, pero vamos a nosotros utilizar la tabla de distribución de frecuencias que hemos hecho en el ejercicio 1. ¿Se recuerdan del ejercicio número 1? En el ejercicio número 1 les he presentado este problema de acá en el cual me pide hallar la tabla de distribución de frecuencias. Por lo cual nosotros con esta tabla vamos a determinar ahora las medidas de tendencia central. Ya lo tenemos acá, la tabla de distribución de frecuencias. Tenemos los intervalos, la frecuencia absoluta, tenemos en esta columna la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. Ya lo tenemos. Con esto vamos a determinar primero la moda. La moda es aquel dato que representa, sería el intervalo mayor o igual a 14 y menor que 21. Ese sería el intervalo que representa mayor cantidad de datos. En la tabla el que tiene mayor frecuencia sería la tercera fila, ¿no? Todos estos datos que lo tenemos en esta sección, ¿no? Lo voy a colocar de esa forma. La clase modal sería obviamente mayor o igual que 14 tiempo y menor que 21. Para allá la moda ahora voy a utilizar la fórmula, ¿no? Recordemos que L0 es el límite inferior que sería 14, que ya lo estoy reemplazando acá. 14 más el ancho de clase. El ancho de clase es la diferencia de estos dos intervalos, 21 menos 14, que sería 7. D1, recuerda que es la diferencia de la clase modal. La clase modal sería 21, la frecuencia de la clase modal, con la frecuencia de la clase modal anterior a la clase modal, que sería menos 12. 21 menos 12 me sale 10. Y D sub 2 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal con la frecuencia de la clase modal posterior a la frecuencia de la clase modal. Posterior sería 9. 12 sería la frecuencia absoluta anterior a la clase modal y 9 sería la frecuencia absoluta posterior a la clase modal. Entonces, D1 es la diferencia de la frecuencia modal menos la frecuencia anterior a la clase modal, que sería 12, que me sale 10, y D sub 2 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal
con la frecuencia absoluta de la clase modal posterior, que sería 9, 21 menos 9, 2. Reemplazando acá en la ecuación sería límite inferior 14, ancho de clase 7, d sub 1 vale 10, sobre d sub 1 más d sub 2 que vale 12, operando está dando la respuesta 17.182. Eso sería la moda en este conjunto de datos que nos está mostrando. Seguidamente vamos a determinar la media aritmética. Recordemos, para determinar la media aritmética, la fórmula que nos está dando es la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase sobre el número de datos. Ese va a ser la media. Para lo cual primero vamos a multiplicar la frecuencia absoluta con la marca de clase, y los datos que vamos a tener son los siguientes. La frecuencia absoluta 2 por 10.50 me estaría dando 7. La misma lógica, 12 por 10.50, que es la marca de clase, me estaría dando 126. Así, la misma lógica, también 21 más 17.50 también me estaría dando este valor de 367.50. La misma lógica, multiplicamos acá, me va a dar 220.50, acá también 220.50, y finalmente también me estaría multiplicando frecuencia absoluta 7 por la marca de clase 7, que estaría dándome un resultado de 227.50. Ya lo tenemos, pero recordemos que la media es la suma de todas estas, la suma de todos estos valores. La suma de todos estos valores me estaría dando ahí 1323. Todo eso entre el número de datos, y el número de datos nos da la suma de la frecuencia absoluta, que sería 60. Entonces sería la media sería 1323 entre 60, me estaría dando 22.05. Y esta sería la media que yo quiero determinar. Ahora lo que nos faltaría determinar es la mediana. Para la mediana utilizamos el primer método. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Distribuir el intervalo que nos está dando en la tabla, estos intervalos, en forma horizontal con sus respectivas frecuencias absoluta. Al distribuir esos datos vamos a tener lo siguiente con el primer método. El primer método vamos a distribuir los intervalos. Recuerda que el ancho de clase vale 7, 7, 14, 21. Este sería el dato mínimo y es el dato máximo 49. Las frecuencias absolutas que corresponde a cada intervalo vale 2, 12 y tal como corresponde. Ya está. Ahora necesitamos saber cuántos datos tenemos. ¿Cuántos datos tenemos? El total de datos que me está dando, y lo que puedo hallar es sumando las frecuencias absolutas. Sumando las frecuencias absolutas me da 60. Tengo 60 datos. La mitad de los datos hay que buscar. La mitad de los datos sería 30. Entonces vamos a empezar a encontrar, a poder posicionar la mediana. 2 más 12 me sale 14. 14 más 21 me estaría dando 35. Pero ya estaría pasando 30, por lo cual entre el intervalo 14 y entre el intervalo 21, allí estaría cayendo ¿quién? La mediana, o la mitad de los datos. La mitad de los datos estaría comprendido en este intervalo de acá, que estaría entre 14 y 21. Vamos a completar acá la frecuencia, 2, 12. ¿Cuánto me faltaría para que sea 30? Sería 16. Ahora en los intervalos. En los intervalos la misma lógica. El ancho de clase vale 7. Ahora 14, ¿cuánto tengo que aumentar para encontrar la mediana? Voy a llamarlo X. Y voy a hacer la misma lógica también de proporcionalidad, de frecuencias con intervalos. La proporción de las frecuencias sería 16 a 21, ¿no? El segmento menor entre el segmento mayor, y eso va a ser igual a la proporción de los intervalos. Segmento menor sería X y el segmento mayor sería 7. Y resolviendo X me sale 5.333, de donde la mediana será el límite inferior, que sería 14 más X. 14 más 5.333 sería 19.333. Eso sería la mediana de ese conjunto de datos. El segundo método, lo único que tenemos que hacer es encontrar o aplicar la fórmula, ¿no? El límite inferior ya sabemos del intervalo, que va a ser 14, el ancho de clase vale 7, ya lo tenemos acá, el número de datos va a ser igual a 60 entre 2 menos, recordemos que la frecuencia acumulada anterior a la clase modal. La clase modal donde se presenta, recordemos, es este intervalo, ¿no? Entre 14 y 21, de donde la frecuencia
absoluta anterior a la clase modal sería 14. Vamos a reemplazar acá en la fórmula menos 14 sobre que la frecuencia absoluta de la clase modal. Frecuencia absoluta de la clase modal en la gráfica está correspondiendo sería 21. La frecuencia absoluta de la clase modal 21. Reemplazando ya en la fórmula quedaría así. Resolviendo esto también me sale el mismo valor que he hallado por el primer método, que sale 19.333.